vamos a tener una meditación sobre la desobediencia a Dios. Un tema que en la palabra de Dios se nos dicen cosas muy necesarias para hacernos saber el deber que tenemos todos los hijos de Dios de obedecer su palabra. Y de hecho vamos a ver lo que ocurrió cuando el rey Saúl, al que se le encomendó destruir toda la tribu de Amalek, el rey Saúl desobedeció a Dios y sufrió, como es lógico, las consecuencias. Y lo más curioso de todo es que el primer pecado de desobediencia ya ocurrió en el huerto de Edén, cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, como dice así de claro en el libro de Génesis, capítulo 2, versos 16 y 17. Y mandó Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Pero ellos, Adán y Eva, se dejaron engañar por el malvado Satanás, que les mintió. Y dice en Génesis capítulo 3, versos 4 y 5. Entonces la serpiente, Satanás, dijo a Eva: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comiereis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Pues, amados, aprendieron, claro que aprendieron, aquel fatídico día, el bien que habían perdido y el mal que acarrearon. Un mal que nos ha transmitido a toda la raza humana, como así dice en la epístola a los Romanos, capítulo 5 y verso 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y con el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos somos pecadores. Pero Dios, en su infinita misericordia, ya nos tenía previsto de antemano el Salvador que había de venir al mundo para consumar nuestra redención en la cruz del Calvario. En su infinita misericordia, Dios nos redimió de todos nuestros pecados, como dice en la epístola, la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, versos 18 al 21. Primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, verso 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo,
pero manifestado en estos postreros tiempos por amor de nosotros, y mediante el cual recibimos en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que nuestra fe y nuestra esperanza sean en Dios. Para que nuestra fe y nuestra esperanza sean en Dios. Y como la desobediencia a Dios es el pecado que Dios más aborrece, mirad lo que le pasó al rey Saúl por haber desobedecido a Dios cuando le mandó que destruyera a todos los amalecitas, una etnia que en el tiempo en que Israel subía de Egipto a Canaán, los amalecitas les salieron para guerrear con ellos, pero lo hicieron de una manera tan deshonesta que Dios mandó al rey Saúl a que destruyera por completo a Amalec. Porque los amalecitas atacaron al pueblo de Israel por la retaguardia, donde iban los ancianos más débiles, las mujeres y los niños. Y esto, a los ojos de Dios, le hizo que le diera orden al rey Saúl: ve y destruye todo Amalec. No dejes nada, ni aun sus ganados, destrúyelo todo. Pero el rey Saúl, como era el rey, hizo lo que bien le pareció. Dejó a bastantes amalecitas vivos y cogió de sus ganados unos bueyes para ofrecer un holocausto a Dios. Y mirad lo que le dijo Dios, el rey Saúl, lo que le dijo el profeta al rey Saúl. Así ha dicho Dios de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene. Pero, como he dicho, el rey Saúl hizo lo que le pareció. Y el profeta Samuel le dijo a Saúl: ¿se complace Dios tanto de los holocaustos y sacrificios como en que se obedezca las palabras de Dios? Ciertamente, el obedecer es mejor que los holocaustos y el prestar atención es mejor que la grosura de los carneros. Saúl, Dios te mandó destruir a todo Amalec y no lo has hecho. Y como el rey Saúl no exterminó a los amalecitas, que como he dicho antes, con tanta maldad atacó al pueblo de Israel por la retaguardia, le dijo así: tu reino, el reino de Israel, te es quitado. Y ahora observar lo que ocurrió, que por el hecho de que Saúl no destruyó a todos los amalecitas, en el libro de Esther
se menciona a un tal Amán, un amalecita, que dice así en el libro de Esther, capítulo 3, versos 8 y 9. Libro de Esther, capítulo 3, versos 8 y 9. Escuchad. Y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos, entre las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes a las de todo el pueblo, y no guardan las leyes del rey. Y al rey nada le beneficiaría más el dejarlos vivir. Si le place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10.000 talentos de plata a los que manejan la hacienda para que sean traídos a los tesoros del rey. Amán trató de engañar al rey Asuero haciéndole una propuesta deshonesta, tratando de engañarlo. Si tú me permites que yo vaya y destruya a estos judíos cuyas leyes son distintas a las de todos los pueblos, que a ti, rey, no te beneficia esto en nada, pero si tú me autorizas, yo pesaré 10.000 talentos de plata para el tesoro del rey. Una maniobra indigna. Pero como Dios vela y sigue velando por su pueblo Israel, deshizo aquel intento malvado de Amán que la reina Esther logró con riesgo de su vida, porque desobedeciendo las leyes del reino, se entrevistó al rey y logró que lo que había propuesto Amán se invalidara. Y Amán acabó muerto en su propia trampa, porque ideó una horca a fin de que los israelitas que había allí en el reino fueran ahorcados. Fue él quien murió ahorcado en su propia horca. Y como este mensaje de la palabra de Dios nos alerta a todos del gravísimo error que cometemos cuando desobedecemos a Dios, mirad lo que dice el ordenamiento social. Lo que dice el ordenamiento social. Un deber que se nos exige que debemos cumplir. Y dice así el ordenamiento social: está establecido que la obediencia es la acción de acatar la voluntad de la persona que manda, de la que establece una norma o de lo que ordena la ley. Es también la subordinación de la voluntad de una autoridad, a una autoridad, el acatamiento de una institución, el cumplimiento de una norma o la abstención de algo que se prohíbe. Creo que el ordenamiento social lo ha pensado y lo ha dicho bien, como es nuestro deber social
de ser obedientes. Lo vuelvo a repetir. El ordenamiento social dice: está establecido que la obediencia es la acción de acatar la voluntad de la persona que manda, de la que establece una norma o de la que ordena la ley. Es también la subordinación de la voluntad de una autoridad, el acatamiento de una institución, el cumplimiento de una norma o la abstención de algo que se prohíbe. Y pregunto, ¿no es esto mismo exactamente lo que Dios nos manda en su palabra? ¿Obedecerle en todo? Mirad lo que dice en Hebreos 12, verso 9. Un texto precioso que todos y cada uno de nosotros debemos de hacerlo nuestro. Hebreos 12, verso 9. Tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y les obedecíamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? El texto no puede ser más clarificador, porque nos habla con toda realidad. Tenemos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y nos siguen disciplinando, y los venerábamos. Los tenemos que venerar a nuestros padres. Es un mandamiento del Señor: honra a tu padre y a tu madre. Y esto no podemos prescindir de ello. Y la pregunta es lógica: ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y en este sentido, los apóstoles del Señor lo tenían clarísimo. Porque cuando los sumos sacerdotes y los gobernadores de Jerusalén trataron de impedirles que siguieran predicando la verdad de Jesucristo como el único y el verdadero Mesías Salvador, mirad lo que dice en Hechos capítulo 4 y verso 12. Porque ante la amenaza de los dirigentes, de los sumos sacerdotes, de que no hablasen más del nombre de Jesucristo, ellos les respondieron: es mucho más importante obedecer al Señor que obedeceros a vosotros, porque en Hechos capítulo 4 y verso 12 dice así de claro, para que todo el mundo lo sepa y no tenga la más mínima duda en cuanto a nuestro Señor Jesucristo. Hechos capítulo 4, verso 12. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y el apóstol Pedro, dirigiéndose a los sumos sacerdotes, les dijo: no podemos obedecer lo que nos decís, porque es más importante que nosotros obedezcamos a Dios. Y está clarísimo, porque esto lo leemos en Hechos capítulo 5, versos 27 al 32. Hechos 5, verso 27.
Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado por su diestra, por príncipe y salvador para todo Israel, para dar a este Dios ha ensalzado con su diestra y por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Estaban los gobernantes y sobre todo los sumos sacerdotes muy enfadados con los apóstoles porque decían la verdad. ¿Quién pidió a Pilato que Jesucristo fuera colgado en el crucificado? Los sumos sacerdotes. Y además, induciendo al pueblo para que gritaran: ¡crucifícale! ¡Crucifícale! No queremos que este reine sobre nosotros. Solamente tenemos un rey, al César. Los apóstoles no podían callar. Tenían que decir la verdad. Era imprescindible y del todo necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Por eso, como he leído antes en la primera epístola del apóstol Pedro, porque intento enfatizar, para que todos lo entendamos, que por encima de todo está nuestra debida obediencia a Dios, antes que a los hombres. Dice en primera de Pedro 1, capítulo 14 al 16. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Así que, amados hermanos y hermanas, no olvidemos nunca, ni nos dejemos llevar por ninguna circunstancia, como les ocurrió a Adán y Eva, cuando el maligno Satanás les dijo: ¿qué va? Que no vais a morir, lo sabe Dios que no vais a morir. Satanás sabe muy bien hurgar en nuestra personalidad para transmitirnos que dentro de toda circunstancia no obedezcamos la palabra de Dios. Palabra que tenemos que hacer nuestra todos los días, meditarla y gozarnos en su enseñanza, porque es para nuestro bien. Y vuelvo a repetir una vez más: si hemos obedecido a nuestros padres que nos disciplinaban, la disciplina del Señor es santa para nosotros y tenemos el sagrado deber de obedecerla por encima de todo y de todas circunstancias. Y espero, amados hermanos y hermanas, que esta breve y sencilla palabra de Dios cale en nuestro corazón
y nos gocemos siempre, atendiendo el consejo que Dios nos da en su palabra, obedecerla hasta el fin. Amén.